Itzel Garrido, su host, y decidí crear este espacio para otros artistas, filmmakers y fotógrafos que también quieren vivir de su arte. El día de hoy tenemos una entrevista distinta a las demás que he hecho porque no voy a entrevistar a alguien que se dedica al video, a la fotografía o a la creación de contenido. Tenemos como invitada a Edith Núñez. Ella lleva más de 20 años de experiencia como coach ontológica certificada, es experta en programación neurolingüística, tanatología, grafología y muchas otras disciplinas. Yo he tenido el placer de conocerla y coincidir con ella desde hace varios años y te puedo decir que haberla conocido y trabajado con ella me ha cambiado la vida en muchas cosas, así que estoy súper emocionada de tenerla el día de hoy como nuestra invitada. Vamos a platicar de el síndrome del impostor, del autoconcepto, nuestra autoestima y cómo todas estas cosas nos afectan en cuanto a las metas que nos ponemos, en cómo hacemos las cosas que hacemos básicamente, así que estoy muy emocionada de que escuches esta entrevista y de tenerla el día de hoy como invitada. Edith, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Y Saludos a bueno, todos los que se conecten a tu podcast. para empezar, para las personas que no saben qué es el coaching, ¿cómo lo definirías? Creo que hay muchos conceptos distintos en Internet, o luego vemos como coach en Internet, pero no sabemos realmente en qué te beneficia tener un coach o qué es llevar coaching. El coach ontológico, que es lo que yo hago, es un acompañamiento que se centra en la manera en que interpretamos nuestra realidad. Entonces, las cosas no son como son como nosotros somos o como nosotros las interpretamos. Entonces, basándonos en estos tres grandes enfoques, podemos empezar cuestionamientos y pláticas profundas para poder tener otro tipo de espectador y entonces poder ampliar nuestra mente y poder tomar mejores decisiones. Entonces, básicamente el coaching es poder ver estas tres partes, tu mente, el cómo te hablas y cómo te presentas, ¿no? Cómo te sientes en tu cuerpo, qué sentimientos repites. Así es, y cómo vas manejándote por el mundo, porque cuando estás muy enojado, muy agobiado, se te nota. Y esa es la primera señal en donde tengo que estar consciente de que algo no está bien conmigo, o qué emoción me mueve todos los días. Estoy todo el tiempo enojada, frustrada, con el ceño fruncido. ¿Cuál es la emoción que tengo? Enojo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy enojada? O ira. ¿Por qué tengo ira? Y entonces me empiezo a cuestionar todo el tiempo. Y la historia que me cuento, que es lo más importante, ¿no? Empezar a enfocarme, ¿qué historia me he venido contando? O sea que de cierta forma esa historia que nos vamos contando es lo que nos refleja la realidad que vemos. Claro, porque es como si tú toda la vida, déjame buscar algo que tenga sentido. Tú toda la vida has interpretado desde este lugar y me dices, no, Edith, es que es blanco y tiene una cosita aquí, ¿no? O una cita o lo que sea. Y yo te digo, no, Itzel es completamente blanco. Pero tú desde tu lugar siempre has visto blanco con esta cosita. Entonces tú no puedes entender que desde mi perspectiva no lo tenga. Entonces, cuando interpretamos desde un lugar siempre tenemos las mismas respuestas porque siempre estamos interpretando a través de ese lugar, de esa emoción, de ese lenguaje que tenemos aprendido, etcétera. Y por eso estas historias las vamos fortaleciendo con el tiempo. Sí, tenemos esta historia y con lo que vivimos, las cosas que como la percibimos, vamos reforzando esa historia. Y algo que le pasa mucho, o bueno, que me he dado cuenta platicando con otros fotógrafos y yo con mi propia experiencia, es este tema, por ejemplo, de no soy suficiente creativo, no soy suficiente, no sé, no tengo tanto talento y a veces pasa que, por lo menos en mi experiencia, hay momentos en los que me da miedo atreverme, por ejemplo, a mandar fotos a algún concurso o a incluso subir mis precios, ¿no? De repente es algo que me costaba mucho porque me daba este miedo de no soy suficiente. ¿Cómo puedes saber si es una historia que te estás contando o si es parte de la realidad? Porque creo que ahí es ahí donde se pone complicado, ¿no? Porque tú tienes una historia en tu mente y no sabes desde dónde estás interpretando lo que te sucede. Yo creo que cuando no sentimos que somos suficiente creativos, inteligentes, guapos, lo que sea, es que lo estamos comparando todo el tiempo con estándares que ni siquiera definimos nosotros, que Mm. pueden ser sociales, familiares, del mundo. Y a veces ni siquiera tiene que ser con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, si yo hoy, no sé, me dijera, ¿sabes qué, Edith? Vas a salir en una foto en un panfleto, no hubiera venido o no me hubiera conectado. ¿Por qué? Porque en mi síndrome del impostor, a mí desde muy chica me dijeron, sales, todos en la familia salimos horrible en las fotos, que ya lo hemos conversado tú y yo. Y Ajá. entonces, desde ese lugar de miedo, decir, no, si salgo horrible en las fotos y mejor ni me arriesgo, mejor ni salgo. Ni siquiera tiene que ver si soy competente en lo que hago o no, sino tiene que ver más allá de mis inseguridades.
Entonces prefiero no arriesgarme. Y siempre nos quedamos como en la orillita, como no nos animamos muchas veces por cosas externas que ni siquiera somos conscientes, como en este caso, ¿qué tal si me sacan una foto y es algo horrible? ¿No? Ujú. Ahorita Es, mencionabas el tema del síndrome del impostor. ¿Cómo se lo definirías a una persona? es una conversación interna que tenemos de que nos hace sentir insuficientes, poco capaces. Estas historias que nos contamos de que no tengo suficientes diplomas, no tengo suficiente expertise, el de enfrente toma mejores fotos, el de enfrente tiene mejor cámara, el de enfrente no sé cuánto. Entonces nos vamos boicoteando aún cuando hay evidencia que eres buena en lo que haces, Ujú. porque se basa mucho en inseguridades que vamos arrastrando a través del espectador que platicamos primero, ¿no? ¿Hay alguna forma de dejar de sentir ese síndrome del impostor, que es algo que no se tiene a muchas personas? Pues yo creo que hay que empezar a caminar porque no hay resultados sin acción. Hay que dar pequeños pasos, aunque tengamos miedo, aunque no nos sentamos seguros, pequeños pasos, pequeños pasos. ¿Por qué? Porque la repetición es lo que te hace empezar a tener ese bagaje de decir, sí lo puedo hacer porque lo he hecho 50 veces, ¿no? Tanto lo repetimos que llega un momento que no nos creemos y nuestro espectador cambia. En sí tenemos que empezar a tomar acción para poder contarnos una historia diferente, ¿no? Que era lo que nos platicabas al Siempre, principio. siempre, siempre, porque si tú no tomas acción, nunca hay una reacción. Entonces podemos pensarlo y darle vueltas y meditarlo. Entonces es como hacer ejercicio un día. Si yo me paro 10 minutos y empiezo, ya empezaste. No vas a hacer una hora ni hora y media, ni vas a empezar haciendo, no sé, a correr maratón si empezaste con la disciplina de correr, pero ya te paraste y caminaste 10 minutos. Hay que ponerle acción siempre a nuestro discurso, porque entonces si no nos quedamos con esta misma historia de no soy suficiente y no puedo cobrar más y no sé qué, y nada más he hecho 2 sesiones y a lo mejor cuando ya haces 200 dices, claro que sí, porque tengo evidencia de que sí, hasta que tú te convences. ¿Te hace Sí. sentido? Sí, me hace sentido. Tenemos estas dos partes, ¿no? O sea, el miedo de, híjole, y si no puedo, y si no soy suficiente, ¿no? Que tienes que atravesar. Pero también hay un miedo que llega a ser útil. ¿Cómo puedes diferenciar cuando ese miedo sí está siendo de utilidad o cuando te estás parando a ti mismo? Porque si lo ves en tu corporalidad, el miedo útil te mueve. No sé si te pasa que cuando tienes miedo estás como Pepita en comal, que estás muy ansiosa y necesitas moverte, necesitas hacer algo. Y el miedo limitante te contrae. Te metes a tu cama, te tapas y no quieres saber de nada. Ahí puedes diferenciar si estás en el miedo del impostor o en el miedo útil. Quiero que tengan bien claro, el miedo útil mueve, el miedo limitante contrae. Ujú. Observo mi cuerpo y entonces me doy cuenta. Ok. Oye, ahorita que platicábamos del síndrome del impostor, de toda esa historia que te vas contando a ti mismo, obviamente estas historias vienen pues de toda nuestra vida, ¿no? O sea, de lo que hemos vivido, experiencias de que eres chiquito. ¿Quiere decir que el síndrome del impostor está ligado hasta cierto punto con nuestra autoestima? Claro que sí, porque es tu automirada, es cómo te percibes y cómo has venido contándote estas historias a través de tu familia, de tu entorno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú necesitas de la aprobación externa todo el tiempo estás inseguro porque estás esperando que alguien te diga Mm. el tema que te ocupe, qué bien saliste en la foto o qué bien estás o no sé, lo que sea. Porque en nuestras casas, si toda la vida te dijeron gorda, tu mayor inseguridad seguramente será esa. Entonces muchas cosas dices, no, no hago porque estoy gorda, ¿no? O cómo crees, si a mí yo soy de una corporalidad grande y digo, no, no me voy a sentar con Taitzel porque me voy a ver mucho más grande, ¿ya sabes? Ujú, ujú. Y entonces ahí vamos autosaboteándonos, que tiene que ver mucho de este miedo de no somos suficientes, ¿no? O de no tengo lo suficiente para hacer y mejor me quedo aquí donde nadie me juzga, donde nadie me ve, donde no soy visto. Cuando no soy visto, pues no soy juzgado. Y cuando no soy juzgado, estoy en mi zona de confort. Y cuando estoy en mi zona de confort, pues no hago nada. Y Ujú. entonces mi miedo al impostor o mi miedo a hacer algo se acrecenta cada vez más y más y más y más y más, porque tú misma te vas metiendo en este círculo vicioso de decir, no, mejor para que no hablen de mí o para que no me vean o para que no me critiquen o para que no lo que sea, mejor me quedo donde estoy. Y después estás insatisfecho con tu vida porque dices, no he hecho nada por el hacerlo. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper en algún momento cuando la necesidad nos orilla, porque si no hay una necesidad,
de crecer, de ser diferente, de hacer cosas como lo hemos platicado mucho tú y yo, de en el tiempo que decidiste ya dejar tu carrera y empezar a ser fotógrafo. Te dio miedo, ¿no? Sí. Y aún así lo hiciste. Y aún así cortaste con todo lo que creías y con todo lo que te habían enseñado de que tenías que hacer tu carrera porque en eso estabas especializada y no te hacía feliz. Tomaste el riesgo y lo hiciste. Y tú platicanos cómo te va con ese miedo y como yo creo que ya tus escuchas ya saben un poco la historia y saben todo el proceso que has pasado, ¿no? Aún con miedo lo hiciste y en qué lugar te encuentras ahora. ¿Cuál es tu experiencia? Pues sí, bueno, para las personas que están escuchando, como lo platiqué al principio, Edith ha sido una persona que me ha ayudado a lo largo de mi vida en diferentes procesos, tanto personales, emocionales, de carrera, de todo tipo. Y fue una de las personas con las que me acerqué cuando tomé esta decisión de terminar mi trabajo en corporativo para emprender, porque realmente sí tenía mucho miedo. Y de hecho creo que lo platicamos antes de que renunciara y unos meses después de que renuncié, que te decía, no sé qué estoy haciendo, no sé si tomé la peor decisión de mi vida, no sé, y tengo miedo y tal cosa. Y ahorita que ya llevo 2 años haciéndolo, algo que me he dado cuenta es que el miedo no se ha ido, ¿no? O sea, realmente todavía hay cosas que me dan miedo, todavía es incómodo de repente algunas cosas. Tal vez algo que me pasa ahora es que puedo notar mucho la comparación y bueno, es algo que también hemos platicado nosotras y que he aprendido gracias a los procesos contigo, a observarme y ver cuándo, o sea, cuando me estoy sintiendo de cierta forma, por qué me estoy sintiendo de esa forma, ¿no? Muchas veces una comparación que nadie me está exigiendo nada y es simplemente yo y mis historias de no ser suficiente o de no sé lo que estoy haciendo, o de esta persona lo está haciendo mejor y no tiene nada que ver con la realidad, sino con la historia que yo me cuento Claro, y que me ha es ayudado un mucho. poco la envidia, ¿no? De que dices, híjole, ella es mejor que yo, o él hace mejores fotos, o él tiene el pelo más bonito, lo que sea. Pero la envidia siempre, si lo sabemos observar, nos sirve como brújula. ¿Por qué lo envidio? ¿Qué es lo que yo no tengo que él sí tiene? Sí. Ah, pues es que tiene una cámara, te estoy inventando, trucutru, que les salen las fotos maravillosas. Ah, entonces me esfuerzo por comprar esa cámara y a lo mejor puedo alcanzar ese nivel que yo pienso que necesito, etcétera. Entonces, muchas veces la envidia la tratamos mal diciendo, no, es que no hay que ser envidiosos. Hay que ver por qué tenemos, otra vez, volvemos hacia adentro y al cuestionamiento y a estas pláticas que tenemos que tener con nosotros de decir, ¿por qué estoy sintiendo envidia? ¿Qué tiene él que yo necesito o ella? ¿No? Hay un comercial que vi hace mucho tiempo, no sabrá ni decirte de qué, de que están en una biblioteca unos chavos universitarios. Y está una muchacha escribiendo y voltea y ve a una chava con un gran pelo y dice, wow, qué pelo tan hermoso. Y la del pelo tan hermoso voltea y dice, híjole, me encantaría ser tan lista como ella. Y así todo el mundo va diciendo una cualidad del otro cuando el otro se siente insuficiente por algo que vamos cargando a través de nuestra vida y vamos reforzando, ¿no? Como tengo feo cabello, o soy inadecuada, o no soy lo suficiente lista, o no he estudiado suficiente, o lo que sea, ¿no? Entonces ahora que tú sí lo has caminado y puedes dar fe de que sí lo haces, y sigues caminando, y sigues caminando, y sigues, a pesar del miedo, a pesar de la incomodidad, porque muchas veces es incómodo hasta cobrar, ¿no? Decir, te voy a cobrar 3 pesos más y te mueres del susto, aunque los valgas, ¿no? Sí, sí. Te das cuenta que solamente haciendo es como vas logrando. Sí, sí, Ujú. realmente ha sido la acción y el observarme lo que me ha ayudado a seguir avanzando y a no caer en esos puntos en los que justo estoy comparándome y entonces, o sea, como dices, creo que tenemos un muy mal concepto de sentir envidia, ¿no? Como que no deberías y está mal y te sientes mal porque, ay, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y ha sido padre cuando siento esa envidia, decir como, a ver, ¿qué es lo que estoy envidiando, no? Porque no es realmente la vida de la otra persona, es lo que yo quisiera en mi vida que tiene alguien más que estoy viendo. Y es Exactamente. como, Y te causa inseguridad. sí, Y la inseguridad siempre es parte natural del aprendizaje. sí. Una de las cosas que justo al principio me daba cuenta que me daba envidia, o bueno, que me hacía como cosquillitas adentro, era como ver a otras personas tan cómodas frente a la cámara, ¿no? Porque yo tenía esta historia de que soy una persona muy tímida. Bueno, cuando era chiquita, pues era muy más tímida, más callada, me gustaba mucho estar sola, nunca me gustó ser el centro de atención y ay, véanme y así. Ese siempre fue como un punto muy incómodo para mí. Y cuando veía a otras personas como que tan sueltas frente a la cámara, decía como, pues sí lo sentía, ¿no? Y entonces ha sido gracias a este ejercicio de observación de ver
no es que envidio lo que tiene la otra persona, pero envidio como la seguridad que tienen frente a la cámara que yo Ujú. quisiera tener. Y si yo quiero esa seguridad, ¿qué tengo que hacer, no? Y ha sido, pues bueno, tener que ponerme frente a la cámara Claro, y practicar y hacerlo. y exponerte y hacerlo, y Ujú. hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. Aunque no tengas esa habilidad, las habilidades se aprenden. ¿Cómo? Con la repetición. No hay otra manera. Sí, Y te aseguro que ahora mucha gente te ve y dice, wow, qué seguridad. sí, Me encantaría tener la seguridad de Excel, ¿no? sí, sí. Sí, hay amigas que luego me dicen como, ay, pero te ves súper segura frente a la cámara. Y yo, no sabes lo que me ha costado, o sea, sí. Y ahorita que platicábamos de esto y decíamos, ¿no? Es como todo un círculo, o sea, tanto tiene que ver con la historia que te cuentas, el autoestima, las acciones que estás haciendo. Para la gente que se siente atorada en ese punto de, ok, por ejemplo, quiero ser un fotógrafo reconocido, quiero crecer mi audiencia en redes sociales, pero estoy estancado porque siento que no soy tan bueno, que no soy tan buen fotógrafo, que hay gente que sabe mejor que yo, o ya hay mucha gente y yo por qué lo voy a hacer. ¿Cuál sería un buen punto para empezar a trabajar, para ir rompiendo ese círculo de ir creando sabotaje? Primero, que estés seguro a comprometerte con lo que quieres hacer, ¿no? En este caso, si quieres ser un buen fotógrafo, te tienes que comprometer a ir a muchas sesiones de foto, a tomar fotos, no sé, de lo que tú quieras, del bosque, del no sé qué y no sé cuánto, porque otra vez la repetición es lo que te va a dar la maestría. Ujú. Y una vez que te comprometes y dejas de tener miedo, te empiezas a arriesgar un poquito más y un poquito más y un poquito más, porque puedes ser el mejor fotógrafo, pero si tú no muestras tu trabajo, pues nadie lo sabe más que tú y tu mamá probablemente, ¿no? Y tu Ujú. mamá te diga, ay, qué lindo porque eres su hija, ¿no? Y Sí. entonces te tienes que arriesgar a la crítica y saber que la gente de todos modos te va a señalar, lo hagas bien Ujú. o lo hagas mal. Ujú. Cuesta trabajo quitarte la presión social de lo que piensan los demás de mí, Ujú. porque te lastima, porque te duele, porque estamos muy acostumbrados a vivir de la aprobación de los demás. Pero una vez que te das cuenta que tú eres historia 5 minutos y después ya no les interesas, te arriesgas y dices, ok, 5 minutos voy a hacer historia y después ya no. Sí. Entonces, es eso, arriesgarse y comprometerse. Por eso es muy importante los hábitos y la disciplina. Tener hábitos y disciplina te soluciona el 80% de tus problemas. Sí. Entonces, es eso, es este proceso que llevamos desde cómo tienes tu cuarto, cómo tienes, porque esa historia que te estás contando de soy desordenada porque soy creativa, no, es que así tienes tu cabeza. Necesitamos Ujú. orden y sistema y entonces hacemos un hábito bueno. Un hábito, cuando tú haces un hábito, no sé, voy a empezar a correr. Entonces estoy corriendo y entonces me siento más ágil y me siento más delgada y entonces me voy a comprar ropa y entonces ya me siento más bonita y entonces con un hábito bueno haces muchos hábitos, igual con un hábito malo. Es Ujú. como estas filas de dominó, los han visto, que tiras una y se caen muchas. Sí. Así es un hábito bueno o un hábito malo, ¿no? Un hábito bueno te lleva a otro y a otro y a otro y a otro. En este caso, a entrenar, a vestirte mejor, a comer mejor, a etcétera, 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 ¿no? Porque te vas sintiendo mejor. O por el contrario, no me levanto, estoy gorda, me pongo paz, ni me peino, ¿para qué me baño? ¿Para qué? Etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí donde entra más fácil el sabotaje, ¿no? Claro, el autosabotaje es ese miedo y es una manera de protegernos, por eso nos autosaboteamos. Es como un mecanismo defensivo para evitar el dolor, para evitar el juicio, para evitar la frustración. Entonces digo, no, mejor no lo hago porque así estoy bien, porque si me Claro. atrevo, voy a estar expuesta al juicio, a la frustración, al dolor, a que Ujú. no salgan las cosas como yo quiero, etcétera. Entonces me cuento esta historia y me autosaboteo, ¿no? No lo Claro. hago Es como o no me esta digo frase doloroso. de la gente que le tiene miedo al éxito, ¿no? Creemos Así que es. muchas veces le tenemos miedo a fallar y que nos vean fallar, que pues sí, seguramente, porque lo que platicábamos, ¿no? O sea, nos da miedo el qué van a decir otros, porque nuestro autoconcepto está muy ligado a qué piensan otras personas de nosotros, Claro, ¿no? porque culturalmente así nos los enseñan, que la aceptación siempre viene de afuera, ¿no? El amor, el aplauso, el dinero tiene que venir de Ujú. afuera, Ujú. siempre. Y el amor propio se construye, no se encuentra, ¿no? Y entonces nos da miedo esta parte, pero también el ser exitoso, ese miedo al éxito. ¿Qué pasa si
sí logro lo que quiero, ¿no? Qué miedo y entonces me saboteo, lo cual suena como muy tonto por decir así, porque tú sabes que sí quieres algo, pero bueno, yo lo he vivido, siento que para Ujú. mí ha sido más el miedo, no tanto a fallar, sino justo el miedo al éxito, el miedo a que, ok, ¿qué pasa si sí me va como quiero? Ahora quiere decir que entonces gano, supongamos, cierta cantidad de dinero y tengo que entonces ser responsable y tengo que aprender cierta cosa para poder manejar un equipo o una empresa, ¿no? O Ujú. sea, también le tenemos miedo a esa parte del éxito, que de nuevo suena como un poquito tonto porque realmente lo quieres, pero al mismo tiempo eso te frena y te saboteas. Pero acabas de hacer algo muy interesante. A lo que tenemos miedo es a la responsabilidad de Mm. lo que viene. ¿No? Ujú. Porque el éxito trae mucha responsabilidad, como tú dices, trabajar con un equipo, seguir manteniendo los números, tener ciertos ingresos, etcétera. Entonces, dices, si soy exitosa, voy a tener que trabajar 10 veces más, o me voy a tener que exponer 20 veces más, o no lo sé. Y entonces dices, no, mejor aquí poquito, ¿sí sabes? Cómoda. Ujú. Ujú. Porque qué tal, otra vez el síndrome del impostor, porque qué tal si soy exitosa y no sé manejar un equipo. Ujú. ¿Qué tal si soy exitosa y no sé mantener un cliente? Siempre vas a tener detractores, siempre. Si eres buena, porque eres buena y qué poca que seas buena. Y si eres mala, porque eres mala y qué mal que seas tan mala y estés ahí, yo no. Tenemos que dejar de asentar nuestra credibilidad y nuestra confianza en los demás, porque los demás, hasta tus más cercanos, siempre van a tener una crítica otra vez por miedo. Y tú lo viviste. ¿Cómo te vas a mantener con la fotografía? A lo mejor ni eres tan buena, ni eres no sé cuánto, y aquí tienes tu espacio seguro, tu dinero seguro, Sí. ¿no? Y entonces dudas aún más porque tus más cercanos dudan Ujú. de que se pueda realizar, Sí. ¿no? Y hay cosas que hay. El otro día leí una frase que decía de alguien que batió un récord, que no tenía idea que había batido el récord, y le preguntaron, ¿cómo lo rompiste o por qué lo rompiste? Y él contesta, pues porque no sabía que era un récord, ¿sí sabes? Ujú. Cuando somos conscientes que hay un tope, por decirlo así, entonces, y si no llego, y si no soy suficiente, y si no puedo, y si no sé qué, y si no sé cuánto, y entonces perdemos muchísimo tiempo en especular cosas que probablemente nunca pasen. Y cada vez nos vamos sintiendo mucho más vulnerables porque ya tengo 2 años o 3 años queriendo sobresalir y no hago nada, entonces pues estoy frustrada porque no sirvo para nada. Y no es cierto, lo que pasa es que te da miedo exponerte a Ujú. regarla y te tengo noticias, la vas a regar. Eso va a ser inevitable Ujú. porque a través del error es el aprendizaje, ¿no? No hay otra manera. Ojalá te dijera, no, levántate y tú camina y hazlo y todo va a salir perfecto. No es cierto. Te Ujú. vas a equivocar, te vas a tropezar, te va a doler, pero ¿qué crees? Que eso con el tiempo te va a hacer mucho más fuerte, mucho más competitiva y sobre todo mucho más segura de tus capacidades. Sí, eso sí, Y porque es dices, verdad. Ujú. si yo no puedo soportar el dolor, no sé cuánto, hasta que te toca algún dolor, el que tú quieras, físico, mental, emocional, y Ujú. lo superas y dices, yo pensé que nunca podría haberlo superado, ¿no? Yo pensé que me iba a morir en el intento. ¿Y qué crees? Lo pasas. Y eso te hace más fuerte. Me acuerdo antes de renunciar a mi trabajo, pues tenía justo esta duda, ¿no? Y afortunadamente tuve el apoyo de mis papás, pero al mismo tiempo, pues sí salía la duda de que, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y vas a dejar tu trabajo? ¿Y por qué no haces los dos al mismo tiempo? ¿Y por qué no haces esto, no? Y pues me daba mucho miedo. Y ese primer año que fue en el que estuve batallando principalmente, digo, porque todo ha sido batalla, ¿no? Pero también ha sido mucha felicidad. Pero sobre todo el primer año era como en el que más tenía esta carga mental de y si no lo logro, y si tomé una mala decisión, y si tengo que conseguirme otro trabajo, y sí. Y una vez que pasó el primer año y dije, la verdad es que no quiero conseguirme otro trabajo, Godín, no me veo de nuevo haciendo eso, tengo que hacer algo para que esto sí funcione. Esta vez que cumplí el segundo año, se me hizo más fácil, se me hizo menos retador. No que fuera más fácil hacer lo que estaba haciendo, pero mentalmente, o sea, ya tenía la historia de, bueno, ya lo hice un año, puedo hacerlo Y otro año. sobreviví, claro, y sobreviví. Y cada vez hay más resultados y más resultados y más resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque te estás moviendo, o física pura, ¿no? A toda acción siempre, siempre hay una reacción. Si no hay acción, nunca va a haber un resultado. Y entonces tú pudiste haberte pasado ese año haciendo nada y por supuesto que este año te daría muchísimo más miedo, pero la Ujú. responsable eres tú porque te quedas en tu lugar chiquito diciendo, no puedo hacerlo, qué horror, no me arriesgo, no voy, no lo hago. Y es eso, caminarlo, caminarlo, aún con miedo. Hablando de todo esto, de nuevo seguimos con el tema de pensamos mucho en qué van a decir los otros
qué van a pensar otras personas. Y la realidad es que al final nunca vamos a saber, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta idea, como decías, piensan en ti 5 minutos y ya, y después piensa cada quien en otra cosa. Algo que me has dicho tú que se me ha quedado muy grabado y que me ha ayudado en muchas cosas, no solamente en temas del trabajo, sino también personales, el nadie está pensando en ti, ¿no? No eres No, tan no, importante. no eres el ombligo del mundo. El mundo no gira alrededor tuyo. El sol no nace y se mete contigo. Y tenemos esta gran importancia personal en donde pensamos que todos los ojos están sobre mí. Les tengo noticias, no. Y un ejemplo, es vamos, tú y yo nos vemos en el súper, nos acabamos de ver ahorita y mañana nos vemos, nos encontramos en el súper y yo no llevo lentes y no te veo. Y tú empiezas, "¡Ah! Le he de caer bien gorda. Yo no sé qué pasó y qué en la plática que dije que estuvo mal y no sé qué tanto", y empieza a hacer una historia así, porque las últimas 3 veces que los hemos visto ha pasado igual, no me saluda la primera. Y entonces, y vamos creando una historia que no tiene fin en nuestra cabeza. La próxima vez que me ves, tú no me hablas en respuesta a algo que te inventaste en tu cabeza, porque lo más fácil es que te pares enfrente de mí y me digas, hola Eddie, ¿cómo estás? Y yo te diga, ay, hola Itzel, ¿cómo estás? No tengo porque no traigo lentes. Fin de la historia. Pero creemos que todo se trata de nosotros. Y no, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus tragedias, cada uno tiene su vida y su visión de las cosas. Nosotros empezamos a hacer historias o novelas donde no los hay. ¿Por qué? Porque justamente fuimos educados por novelas, ¿no? Y nos encanta el drama. Cuando Sí, lo entiendes y te das cuenta que la vida no gira alrededor tuyo, dices, ah, sí es cierto, no soy tan importante. Porque esa importancia personal nos frena por estas grandes historias que nos inventamos, ¿no? claro. Y por cómo atamos nuestro valor al que dicen otras personas, A la aprobación que de los piensan en demás. mí. Ujú. Claro, cómo me están viendo. Y muchas veces tú estás interpretando cómo te está viendo a través de tus ojos, de que no me siento suficiente, de que no tengo tanto el cabello, de que estoy pasada de peso, de que soy muy alta o muy chiquita, etcétera, etcétera. Y tú piensas que el otro se está fijando en eso. Sí, algo que me ha pasado ahorita que lo mencionas, me ha pasado que mando galerías, ¿no? A los clientes. Ujú. Y no escucho nada de respuesta, ¿no? O sea, ni las odié y es el peor trabajo que me han entregado, o wow, me encantan, qué maravilloso, ¿no? Y entonces me pasa que, sobre todo me pasaba mucho al principio, que me estaba esta duda de, "Ah, no les gustaron, no me dijeron nada, no les gustaron, seguramente pensó que fue caro, o no sé, ¿no? Ya empezaba mi mente a pensar en todos los escenarios posibles. Y después me pasaba que veía las fotos publicadas en algún lugar o que ya las habían compartido en redes sociales, o que ya le estaban usando de foto de perfil, o que ya después alguien decía como, ah, sí, fulanito me dijo que trabajó contigo, que le encanta el trabajo, no manches súper bien, ¿no? Pero como yo no recibí ese feedback directo, pues te empiezas a crear esas ideas. Para las personas que tienen justo este miedo de, híjole, ya publiqué algo y la gente no lo vio y qué tal que fue lo peor y estuvo súper feo, o ya le mandó algo al cliente y no me contestó qué fue lo más maravilloso, ¿cómo puedes minimizar el impacto que tiene esta incertidumbre de no saber lo que Es piensan? lo que hacer lo mejor que puedes en tu trabajo, darle el 100% de la mejora continua siempre, saber que el producto que estás entregando, cualquiera que sea esto, es lo mejor que pudiste hacer y dejar la importancia personal. O sea, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Y tampoco la gente tiene tiempo de estarte aplaudiendo de todo lo que haces o poniéndote estrellita por todo lo que haces, ¿no? ¿Qué Mm, pasa cuando hemos tenido 10 casos de éxito, los que sea, a lo que te dediques? Y llega uno y dice, es que a mí no me sirvió. O oyes esa historia de alguien que dice, es que vino contigo y no le gustó cómo le tomas a la foto o no le gustó lo que hiciste. Y te quedas sí, con ese uno y es una agobio y una desazón y un como que hacer temblar tus cimientos, decir, no le gustó. Y te olvidas de los otros 10 o los otros 100 que has tenido éxito, basándonos solamente en ese punto. No sé si les pasa, por ejemplo, que cuando leen el horóscopo o algo así, que te dice, vas a tener un gran día y dices, ay, no, a mí nunca, nunca me pasa nada bueno. Pero no te digan, vas a tener un mal día, pues es cierto. Y estás angustiada, agobiada, todo el día esperando sí. el suceso traidor, que te vas a caer o te va a pasar algo, lo que sea, ¿no? Somos incapaces de ver lo bueno en nosotros porque el mayor crítico que tenemos somos nosotros mismos, a través de lo que traes aprendido, de los patrones y de todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me ha pasado eso, ¿no? Que tengo comentarios en redes sociales, publiqué algo, ¿no? Y hay muchos comentarios buenos, pero hay uno de, no sabes qué estás haciendo, bla, 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 lo hiciste mal. Ese es el que me voy a acordar.
¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nuestro cerebro es más fácil que vayamos como que a lo negativo o que te salte más algo negativo, algún comentario de, a mí no me gustó, Porque es que lo que hay. hemos estado trabajando, es el autosabotaje, es todo lo que ya creíamos y llega alguien a confirmarnos que todo esto es cierto, que sí nos gusta, que estamos haciendo mal. Entonces, esa es la comprobación de decir, sí lo estamos haciendo mal. Y no te fijas en los otros 100 que te dicen, está bien padre tu trabajo, ¿no? O me hizo mucho bien tu trabajo. Porque otra vez, como estamos educados para tener la aprobación de afuera, el día que no la tenemos, a eso es donde se va nuestro foco. Y bien dicen, donde pones tu atención, pones tu energía. Y entonces ese mal comentario lo empiezas a hacer más grande y más grande, porque hace 2 meses también tuve otro mal comentario. Y hace 8 meses igual. Y hace 5 años, sí. Y vas otra vez alimentando esta historia en donde tiene la razón de que mejor me hubiera quedado en mi casa sin hacer nada, porque no sirvo para esto. Y nunca nos damos el crédito, nunca. No sé si también te pasa que te dicen, ay, qué bonita foto, o qué bien te ves, o lo que sea. Y dices, ay, no, es que había buena luz. Ay, no, es que hoy me puse este vestido que me favorece. No, nunca aceptamos como que el halago de buen grado. Paradójicamente es lo que estamos buscando y cuando nos los dan, lo minimizamos. Sí, porque a lo mejor tienes que ser modesta, porque si no tienes el ego muy grande, porque te crees mucho. Entonces todo el tiempo estamos saboteándonos, en lugar de decir, sí, la verdad es que sí me quedó bien padre esta foto, hoy me veo súper bien, ¿no? Es otra vez estas historias que nos han contado tanto tiempo que ya son parte de nuestro lenguaje. No sé si alguna vez te has cachado dando una opinión que ni siquiera crees, que es una repetición de lo que decían en tu casa, de cualquier tema, no importa. Y entonces cuando alguien te dice, estás escuchando lo que dices y dices, sí es cierto, nunca me había dado cuenta, porque otra vez el lenguaje es bien importante, lo que decimos, lo que nos decimos y las historias que nos contamos, porque muchas veces ya es repetición de algo aprendido, ni siquiera es un criterio tuyo. Y lo repites hasta que te das cuenta y dices, ¿en qué momento estoy diciendo este discurso? Pues, porque ni siquiera lo creo. Simplemente es por eso estos focos de atención, como tú dices, el revisarme y en estar atenta en lo que hablo, en cómo me siento y en cómo reacciona mi cuerpo. Porque el cuerpo te está mandando mensajes todo el tiempo y lo ignoramos. No, me siento mal, estoy agobiada, no angustiada, no sé cuánto, y tu cuerpo te vas encorvando, tus hombros se van subiendo, lo ves físicamente, lo notas físicamente y no le haces caso, porque no lo ves. Estás tan acostumbrada a sentirte mal que crees que así se vive. Y entonces llega un momento en que dices, pues así es lo que es, ¿no? Ya estoy jorobada porque es de herencia, no, es de mala postura, de que todo el tiempo estás ansioso, angustiado, lo que sea. Ahorita, como lo mencionabas, es básicamente lo que platicamos, ¿no? Estas historias, este concepto que tienes, tu autoconcepto, tu autoestima, tú cómo vas reforzando estas historias, entonces quiere decir que lo podemos reforzar tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, Claro. si todo, en lugar de estarme contando esta historia de no soy suficiente, es que no soy tan creativo, es que fulanita es mejor, es que, etcétera, etcétera, es empezar del otro lado y decir, a ver, no, yo, bueno, me aviento, ¿no? Y ya me atreví a hacer algo diferente y entonces ya tengo un poco más de información. O bueno, me dejo de tratar a mí misma o de hablar a mí mismo como mi peor enemigo, ¿no? De, ay, sí, porque no soy tan buena, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo me puedo hablar de mejor forma? Y es lo que decías, como ese hábito y disciplina. Y aunque suena tan sencillo, nos cuesta mucho hacer cambios, ¿no? O sea, es algo que nos cuesta en general. Pero es estar atenta a tus conversaciones. ¿Te acuerdas que también lo hemos platicado hasta el cansancio? Que cuando tú puedes parar tu pensamiento, decir, es que no me salió bien, es, a ver, cambia, respiro, lo que a ti te acomode, me distraigo, me doy una vuelta al parque, me paro, me tomo un café y lo que sea, y cambio mi pensamiento. Ya no permito seguir haciendo estas telenovelas que nos hacemos. Lo paro en seco, pero ya me doy cuenta porque estoy atenta a mis conversaciones. Ujú. Y cuando te pones atenta a tus conversaciones, puedes cambiarlo porque lo ves. Cuando no lo ves, tú sigues pensando y sigues alimentando esa manera de ser, ¿no? Por eso es tan importante estar atentos. ¿Qué historia cuento? ¿Cómo lo digo? Al Ujú. principio me dicen, ay, no voy a estar todo el tiempo atento a lo que pienso. Al principio es complicado, pero después que se te hace un hábito, te cachas teniendo estas conversaciones
de duras contigo, de juzgarte, de decir que no eres suficiente, de creerte el ombligo del mundo, de lo que sea que te ocupe, de lo que ocupe tu cabeza, en el momento que tú sabes o estás captando que ese pensamiento no te vaya a llevar a ningún lado, cámbialo. ¿Cómo se hace? Con la repetición hasta hacer un hábito y después se hace en automático como lavarse los dientes, ¿no? Sí. Hace tiempo estaba escuchando un podcast en el que decía una frase de, si en tu casa no crecieron hablando ruso, pues obviamente no vas a crecer hablando ruso, ¿no? O sea, si creciste de cierta forma, pues es más fácil que tengas ciertas habilidades, pero si no creciste con cierta habilidad, pues ¿cómo la vas a tener, no? Si no crecimos con la habilidad de observarnos, de observar nuestro diálogo interno, pues ¿cómo lo vas a hacer? Porque pues nunca lo has hecho, ¿no? Pero Ya. es algo que sí se puede aprender. Para la gente que quisiera empezar a aprender a escucharse, a observar, parar cuando vienen estos pensamientos, además de, por ejemplo, el coaching, ¿qué otras cosas podría hacer la gente empezando, por ejemplo, el día de hoy? ¿Qué puedes empezar a hacer para empezar a cuidar ese Respirar, autoconcepto? respirar. ¿Qué es eso? La respiración es lo más importante porque no respiramos bien. Y como quieras, que te enseñen en yoga o que te enseñen para correr, como tú quieras. Respira profundo, llena tus pulmones de aire. ¿Por qué? Porque no respiramos bien, entonces nuestro cerebro no se oxigena bien. Lo primero que harían es aprende a respirar. Si tú tienes tu respiración controlada, tienes tu miedo controlado, tu ansiedad controlada y todo lo demás. Si tú no respiras bien, pues ahí hay un tema de entrada, ¿no? Sí, porque empezamos desde el cuerpo, ¿no? Exactamente, que es lo que nos sostiene todos los días, ¿no? Son cosas tan simples como empezar a respirar. Sigo respirando y entre más respiro, más profundo, mi cabeza más se aclara y más tengo conciencia de lo que está pasando. Y puedo buscar una solución más real, no desde el miedo, no desde la carencia, no desde la huida de que nuestras hormonas están todas revolucionadas y quieres huir o lo que sea, ¿no? Sino desde la calma, como respirando y luego observándote, pero para tener una observación justo lo que mencionaba del coaching ontológico, de cualquier coaching, de cualquier acompañamiento que tengas, es conocerte, Ujú. aceptar lo que eres, aceptar tus sombras, porque una vez que lo aceptas, lo ves y lo puedes cambiar. Pero si tú estás negada que eres comunicativo, chismoso, pues nunca lo cambias, ¿sí sabes? Porque no lo ves, no, ni siquiera dices, aquí en mi casa es natural que hablemos todos de todos, ¿no? Hasta que te das cuenta y dices, híjole, no me había percatado de esto, pero sí es cierto, soy una chismosa. Y cuando me doy cuenta y me veo en el espejo literalmente de quién soy, y lo acepto, y acepto que tengo luces y sombras, empiezo a equilibrarme porque entonces me empiezo a observar en lo malo que tengo, que todos tenemos, o en lo muy bueno que también tengo, ¿no? Si no, no hay manera de que puedas empezar a caminar hacia lo que tú quieres. Y sobre todo quitarte de este lugar de pobre de mí, me hicieron, pobre de mí, me pasó. Cuando tú vas creciendo, el 50% por lo menos de lo que te ocurre es tu culpa. Ujú. Por quedarte, por callarte, por pentonta, por lo que sea. Y una vez que asumes tu responsabilidad de decir, ok, esto me pasó por esto, me perdono y lo suelto. Pero si la otra persona tiene la culpa de todo lo que te pasa malo, pues siempre hay alguien que tiene la culpa, entonces no tiene que ver contigo, no me muevo porque el problema no es mío, es del otro. Entonces, Ujú. ¿qué pensamos? Que cuando la otra persona cambie, yo voy a ser feliz. Y eso no sucede nunca. Lo único en lo que tenemos control es en nosotros mismos, Ujú. no en los demás. El cambio tiene que venir desde nosotros para entonces poder cambiar de este espectador a este espectador, a este espectador, a este espectador. Y entonces tu mente se abre hacia muchísimas más posibilidades, ¿no? Sí, wow, está muy interesante porque totalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, yo podría seguir esperando a que, por ejemplo, mis papás aprobaran lo que hago, ¿no? Que digo, en este caso soy afortunada porque así es, pero o supongamos que estoy con todo el tiempo estoy esperando a que ellos me den la validación, a que ellos me den la validación, nunca me voy a sentir exitosa haciendo mi proyecto, mi emprendimiento, lo que sea, porque no tengo su validación, aunque tengo todo esto, ¿no? Porque me enfoco en eso que no hay. O lo que decías, ¿no? El talento. Hasta que alguien más me dé la validación
entonces sí me puedo creer que tengo mi talento, ¿no? Y entonces todo el tiempo está fuera de mí esa responsabilidad, cuando en realidad se trata de que tú solito digas, a ver, yo soy una persona talentosa y si no soy talentosa, bueno, ¿qué tengo que aprender para así ser talentosa? Bueno, pues tengo que tener la disciplina de practicar, de salir con mi cámara, de aprender a editar, tengo que invertir en cursos, tengo que invertir en talleres, tengo que invertir en mi autoconcepto, tengo que invertir en bla, 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 para así tener esa seguridad, porque si no, mientras vives en la irresponsabilidad de es de alguien más te tiene que decir, Claro. y él sí puedes, ¿no? Y es que madurar es eso, hacerte responsable o fluir. Ujú. Fluir es hacerte responsable y saber que nadie va a venir a salvarte más que tú mismo. En todo. En todo, nadie va a venir a salvarte. Y justo dicen que en algún lugar igual lo leí, ¿no? Que emprender está muy ligado a tu autoestima o las metas que te pones están muy ligado a tu autoestima, ¿no? Y entonces, si todo el tiempo le estoy dejando a alguien más en las manos ese poder de quién soy, cuánto valgo, Claro, etcétera. de validarte todo el tiempo, ¿no? Otra vez, porque estás esperando la aprobación de afuera. Y todo eso es un autoconcepto que tienes que ir fortaleciendo, te tienes que ir amándote, porque estamos esperando que nos amen desde afuera. Y cuando no tenemos el amor de alguien, entonces nos destrozan, porque entonces ya no hay validación, ya no hay pretendemos o entendemos que ya no tenemos nada que dar o nada que ofrecer porque el otro no me amó, no me escogió o no me quiso. Pues el otro, la otra tendrá sus conflictos y sus temas, no tiene nada que ver contigo. Otra vez, la importancia personal, ¿no? Creo que hasta ahorita algo muy interesante es, empezamos a hablar, por ejemplo, del síndrome del impostor, ¿no? Y de ahí eso nos lleva a hablar del sabotaje, y de ahí nos lleva al tema de la autoestima, y de ahí nos lleva a la responsabilidad que tomamos de nuestra vida. Y en realidad, tú todo el tiempo estás pensando que, ay, es que el síndrome del impostor, y es que no soy suficiente, y es que no puedo, y es que no sé, y es que fulanito es mejor, y es que la comparación y la envidia y todo. Y al final todo tiene que ver con tú mismo empezar a observar tus pensamientos, empezar a hacerte responsable de esos pensamientos, de tus acciones, de esa disciplina, ¿no? Y todo eso, aunque son cosas muy pequeñas y muy sencillas que tú dirías, no tiene nada que ver con que sea buen fotógrafo, buen emprendedor, lo que sea, sí tiene que ver, en realidad sí tiene que ver con cómo te proyectas hacia afuera, ¿no? Y con qué tanto te atreves a Claro. hacer ciertas cosas. ¿Y qué responsabilidad tienes? Porque cuando no es mi responsabilidad lo que me pasa y es del otro, pues yo otra vez quedamos en nuestro lugar de hasta que cambie el otro, lo que sea, ¿no? Mientras yo aquí me la Mm, paso campechano echándole la culpa a alguien más. Y sí, cuando tomas la responsabilidad dices, de mí depende ser lo que yo quiera hacer. Que cuesta sí. trabajo, que hay trabas, que sí, ojalá les dijera, no, es bien fácil. No, no es fácil, pero hay que hacerlo. Y la gente que lo hace a pesar de la flojera, a pesar del miedo, a pesar de los obstáculos, a pesar de lo que piden los demás, ¿no? Es eso, hay que empezar a escoger nuestro difícil, porque todo en la vida es difícil. ¿Es difícil no estar realizados ni estar trabajando en lo que queremos? Sí. Y también es difícil salirte de tu trabajo y arriesgarte a hacer lo que realmente quieres. Escoge tu difícil. Cuando escoges tu difícil, entonces realmente estás comprometido. Y entonces sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer para brincar tu difícil y poder llegar a la siguiente parada, cualquiera que sea, ¿no? Ujú. Entonces, es eso, escoge tu difícil, porque hasta quedarte en la comunidad es difícil, porque tienes que pagar un precio. Entonces, cuando tú escoges tu difícil, estás asumiendo el precio que vas a pagar, la incertidumbre, el miedo, el dolor, lo que sea. Y cuando te quedas en la comunidad, también estás asumiendo un costo, el aburrimiento, la frustración, el enojo, lo que sea. Escoges tu difícil para que sea mucho más fácil pagar el costo. Porque créeme, siempre va a haber un costo. Sí, realmente, si decides, estás pagando un costo, si no decides, estás pagando un costo, si eres disciplinado, estás pagando un costo, si no lo eres, estás Claro. pagando un costo, ¿no? Entonces, ¿cuál quieres tú? ¿Cuál quieres pagarlo? Y cuando tú dices, yo quiero correr una maratón y me tengo que levantar a las 6 de la mañana, lo haces con todo el gusto del mundo porque sabes qué es lo que quieres. Y que para lograr eso, el único tiempo que tienes para hacerlo es a las 6 de la mañana. Y entonces ya no te cuesta tanto trabajo a que si te digo, no, Itzel, tienes que correr un maratón. Dices, ay, no, ¿por qué me voy a tener que levantar a las 6 de la mañana? ¿Lo ves? Ujú. Cuando tú lo estás eligiendo, es mucho más fácil pagar el costo. Totalmente. Y ahorita mencionabas que sí, va a ser difícil y lo más seguro es un hecho que vas a fallar.
¿Qué Claro. pasa cuando fallas? Bueno, yo lo he vivido contigo, ¿no? O sea, que he fallado en momentos, ¿no? Tanto de trabajo como personales. Y una de las cosas que tú me has dicho que también me ha servido muchísimo es bueno, pues sí, llora 2 días y a lo siguiente, ¿no? O sea, sí, siéntete mal, lo que tú quieras, pero no te quedas ahí. Ese sería el consejo para la gente que dice, por ejemplo, ¿no? Acaba de terminar 2025, ay, es que otra vez no me puse fit, es que otra vez no me lancé a emprender, es que otra vez no tuve la disciplina de publicar diario en redes sociales, ¿no? Estoy fallando y te estás contando esta historia de, no, no eres suficiente, no eres bueno, estás fallando, ya fallaste, ya te equivocaste, ya, no, y no lo vas a cumplir. ¿Cómo te puedes mover de ese lugar, por ejemplo? Cuestiona tus historias internas otra vez. Todas estas preguntas, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás dejando de hacer? Ah, porque no me levanto a las 6 de la mañana o no estoy publicado todos los días porque me da flojera. Entonces es una cuestión de disciplina. ¿Qué tienes que hacer? Obligarte a hacerlo hasta que Ujú. se te hace un hábito y ya no te cuesta trabajo. Entonces, cuestiona otra vez tus historias, cuestiona por qué no lo haces, qué miedo o qué está tapando ese no hacer, ese accionar, y ahí vas a tener la respuesta. Reconoce tus recursos. Ah, es que no estoy publicando diario porque me cuesta un montón editar. Y entonces yo te invento porque yo no sé del tema, pero me cuesta un montón editar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O conseguir a alguien que me ayude a editar o aprender a editar yo. Y a lo mejor mi tema no es tanto, es que no estoy publicando diario, no, es que la historia es que me cuesta un montón de trabajo editar y entonces me tardo un montón y entonces lo tengo que publicar cada 5 días, no lo sé. Y ahí tienes las respuestas. ¿De dónde viene ese atorarte? ¿De dónde viene ese no hacer? Cuestiona tus historias, reconoce tus recursos y avanza, aunque sea pasos pequeños. Ok, el año pasado no pude estar subiendo videos diario por todo este tema que te digo, ¿no? Por lo que sea. Pero este año me voy a proponer subir 3 videos. Y ya cuando ya aprenda a editar, a lo mejor esos 3 videos se me va a hacer muy fácil en el buen sentido, porque al final es difícil, al final es tiempo y al final tienes que dedicarte si quieres realmente lograr algo, ¿no? Pero cuestiónate y revisa tu historia interna. ¿Por qué estás dejando de hacer? Y ahí vas a empezar a tener un montón de respuestas y se te va a hacer muy lógico. No es que tengas flojera, sino no sabes hacer esto. Te falta estabilidad y entonces hay que aprender, ¿no? Realmente ha sido eso, ¿no? O sea, para mí, compartiendo esta experiencia con la gente que escucha, para mí sí ha sido así desde antes de empezar, ¿no? De estar observándome, empezar a trabajar contigo, tener ese seguimiento, tener como las tareas que me dabas, ¿no? O sea, las acciones que todo eso ha ido construyendo y aumentando mi fortaleza mental, pero pues ha sido, no, no llegó un día, ¿no? Siempre ha sido como que estar trabajando, estar trabajando, estar trabajando, porque es muy fácil de repente volver a caer en el sabotaje, en el, ay, pero no es, no era suficiente, ay, pero ya es que ya me pasó esto, ay, ahora tengo un comentario negativo y ese es en el que me enfoco y sí, porque no era tan buena y todo eso, ¿no? O sea, es mucho trabajo constante, entonces, para las personas que están escuchando esto, que sepan que también es esa constante, ¿no? No es como que ya un día trabajaste el síndrome del impostor y listo, se te olvidó por el No, resto de tu vida. Te va a es un seguir trabajo pasando. de todos los días. Ujú. Todos los días me cacho, todos los días. ¿Y qué crees? Todos los días me equivoco, pero todos los días puedo corregir. Eso es lo importante, darme cuenta y corregir el camino, y darme cuenta y perdonarme, y no satanizarme, y no latigarme, porque ya volviste a caer y eres una floja y no te levantaste, y lo que sea. Bueno, sí, pero ya mañana lo voy a hacer. Y seguir caminando, pasos pequeños, pasos pequeños, pasos pequeños. No se quieran comer el mundo en un día porque no lo van a lograr. Constancia y hábitos es lo que te lleva siempre a buen puerto, ¿no? O a buenos resultados. Sí, accionar, total. Bueno, para las personas que están escuchando esta entrevista, les voy a dejar en los comentarios los datos de Edith para que puedan contactarla si quieren profundizar cada quien con el tema. Realmente, digo, esto no está esponsoreado ni nada, pero compartiendo con ustedes, la verdad es que para mí ha sido de mucho valor poder observarme, poder hacer estos ejercicios. Y no solamente en el tema laboral, sino también en el tema personal me ha ayudado bastante. Entonces les voy a dejar en los comentarios. Y Edith, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos y tu información. No, muchas gracias a ti y gracias por invitarme y pues un abrazo fuerte para todos.